Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del maravilloso mundo de la resonancia magnética. Y hoy traemos un vídeo muy completito. Este vídeo me lo habéis pedido en varias ocasiones. Vamos a hablar de muchísimas cosas, que es un protocolo de rutina, de esclerosis, epilepsia, pero luego también vamos a hablar sobre todo de los tumores. El protocolo de cerebro cerebral más usado es el cráneo rutina. Y mirad, normalmente, para que os hagáis una idea, siempre vamos a intentar hacer un sagital T1 spin echo, no turbo spin echo. Normalmente se hace spin echo. ¿Por qué se hace spin echo? Porque hay un artefacto del seno venoso y bueno, pues esta secuencia que, como todos sabéis, las spin echo ya no se utilizan prácticamente para nada. Bueno, pues que sepáis que se suele hacer para evitar este artefacto. Sí que es verdad que en muchísimos sitios donde se trabaja con una presión asistencial importante, pues utilizamos secuencias turbo-spin echo, ¿vale? El radiólogo convive con el artefacto, pero bueno, bajamos mucho el tiempo de la exploración. Luego vamos a continuar siempre con un transversal T2 turbo-spin echo. Vamos a empezar con un transversal flare, una difusión. Los valores de la difusión siempre tienen que ser 0 y 1000 para poder hacer el mapa de C. Y luego, por supuesto, tendremos un coronal T2 turbo-spin echo. Mira, aquí os dejo un vídeo. Si no sabéis lo que es la difusión o queréis aprender más sobre ella, aquí os dejo un vídeo que os lo cuento todo. Bueno, pues características de este protocolo. Bueno, pues normalmente son planos perpendiculares entre sí, el grosor de corte normalmente es de 5 milímetros y bueno, y un gap entre corte y corte de 0,5. Bueno, como podéis ver, también hay secuencias adicionales. Normalmente se puede, pues si el radiólogo ve algo que necesita algún tipo de aclaración o no sabe muy bien lo que es, bueno, pues va a poner secuencias con gadolinio, ¿vale? También es cierto que en muchos sitios, en vez de hacer secuencias T1 con gadolinio, aquí he puesto perdón, esto es una rata, es tra y coronal, por ejemplo, en vez de hacer este tipo de secuencias, lo que hace es un transversal T1 3D gradiente eco con gadolinio y reconstruimos en los tres planos. Lo vamos a hacer con píxel isotrópico, ¿vale? Si alguno no sabe lo que es el píxel isotrópico, que sepáis que aquí os dejo un vídeo donde os explico lo que es la resolución de la imagen. Y bueno, como podéis ver, bueno, el sagital sería pues más o menos cogiendo como medio, bueno, tenéis que coger más o menos la mitad del cerebro, los dos hemisferios, y luego, bueno, pues más o menos también, pues que el axial pues sea más o menos, pues eso, perpendicular a este otro, al corte sagital. En el plano sagital lo que vamos a hacer es coger el cuerpo calloso, pues bien las rodillas o los rodetes, vamos a coger como una línea de referencia para hacer el axial. Y bueno, pues vamos a hacer también el tronco con respecto al eje del tronco encefálico, pues vamos a hacer el coronal, ¿vale? Aquí, bueno, os dejo otras dos vistas en el axial. Bueno, vamos al protocolo de esclerosis múltiple. El protocolo de esclerosis múltiple, como podéis ver, es muy parecido al de rutina. Lo único que vamos a hacer es cambiar algunas cosillas. Vamos a cambiar el sagital T1, lo vamos a cambiar por un sagital flare. Hay médicos que quieren solamente un sagital flare. En la mayoría de los sitios es un sagital flare FATSAT. ¿Por qué sagital flare FATSAT? Porque quitamos muchos artefactos. Hay artefactos de GIFs que se ven perfectamente, si no suprimimos la grasa, se ven muchísimo. Pero bueno, esto ya es una elección del radiólogo. Vamos a continuar con el transversal T2, turbo-spin echo, como os podéis ver, es exactamente igual que antes. Un transversal flare, también igual que antes. Transversal difusión 0,1000, igual que en el rutina. Y un coronal T2, turbo-spin echo. Aquí sí que es verdad que tenemos que añadir un transversal T1
turbospin eco. ¿Por qué? Porque lo vamos a repetir con contraste. Vamos a tener que poner el pre y el post. Las características importantes sobre este tipo de protocolo es que, bueno, el plano sagital, que lo vamos a ver un poquito más adelante, es siguiendo los hipocampos, ¿vale? El grosor de corte, ¿os acordáis que antes lo habíamos hecho de 5 milímetros? Ahora sería interesante hacerlo de 3 milímetros. Bien, lo que podemos hacer también es utilizar secuencias flare 3D, ¿vale? Con lo cual nos quitaríamos el sagital y dejaríamos de hacer también el transversal. Con este sagital 3D podemos ganar grosores de corte de 1 milímetro. Como os dije antes, en la secuencia, si no tenemos esto y tenemos que utilizar secuencias clásicas 2D, el grosor de corte debe ser de 3 milímetros. Cuando en el rutina, acordaros que estábamos haciendo 5 milímetros. Bueno, y como podéis ver, la programación es idéntica al cráneo rutina. Sí que es verdad que en algunas veces el sagital se hace orientado a los hipocampos, pero bueno, se puede hacer, en muchas ocasiones también se hace como un rutina normal. Bien, vamos al cráneo epilepsia. El cráneo epilepsia, como podéis ver, las secuencias varían también un poquito. Mirad, vamos a sustituir, ¿os acordáis que antes teníamos aquí en el de rutina un sagital T1 turbospin eco? Lo vamos a cambiar por un coronal 3D T1 turbofil eco, gradiente eco, vamos. Luego vamos a continuar con el transversal T2 turbospin eco. Como podéis ver, el transversal flare, transversal difusión, esto es común a todos los protocolos. Y luego lo que vamos a hacer es, en axial, vamos a añadir un transversal T2 gradiente eco. Bueno, siguen siendo planos ortogonales unos entre otros. El grosor de corte en los 3D es intentar ser inferior a 1,5 milímetros. Aquí depende un poco de la máquina que tengáis, ¿vale? Y de la antena que tengáis. Pero bueno, tenemos que tender a hacerlo por debajo como máximo del 1,5 milímetros. Y luego, si estamos utilizando secuencias 2D, tenemos que intentar trabajar en 2 milímetros. Ya sé que es difícil y en muchas máquinas no se puede. Os digo lo ideal, lo que tendría que ser. Y luego, como secuencias adicionales, podemos encontrarnos coronales 3D flare, transversales T1 fatsat para poner contraste, porque en algunas veces se pone contraste. Bueno, la secuencia DIR, WIR, es esta que veis aquí. Esta es una secuencia muy utilizada porque, bueno, como podéis ver, tiene un gran contraste y les ayuda mucho a los médicos. Bueno, como podéis ver, la programación sigue siendo muy parecida al rutina, pero fijaros, el sagital, en vez de hacerlo con el cuerpo calloso, lo que vamos a hacerlo es con los hipocampos. Los hipocampos es esta línea blanca que os estoy poniendo aquí, ¿vale? Hay veces que en el protocolo de epilepsia que hemos visto anteriormente también se angula con los hipocampos. Bueno, y vamos al cráneo tumor. Si te estoy aportando valor con este vídeo, te agradecería que ahora mismo le dieras a me gusta, porque de esa manera YouTube va a promocionar un poquito más este vídeo. Es importante para mí. Bueno, vamos con el cráneo tumor. El cráneo tumor, como podéis ver, bueno, vamos a hacer un protocolo. Las secuencias clásicas sería el sagital T1 spin eco, un transversal T2 turbospin eco, un transversal flare, un transversal difusión. Vamos a hacer un transversal T1 turbospin eco y un transversal T1 con gadolinio. ¿Por qué? Pues porque esto es necesario. Esto lo vamos a hacer, sí o sí, en el tema de los tumores. Bien, ¿qué ocurre? Que dependiendo el tumor, qué tipo de tumor, vamos a añadir a este protocolo que os acabo de poner aquí, le vamos a ir añadiendo cosas. Y bueno, vamos a empezar a ver qué es lo que le podemos ir añadiendo. Y no le añadimos una cosa, le podemos añadir 1, 2, 3 o las que sean necesarias. Entonces, bueno, vamos a empezar. Vamos a ello. Lo primero que vamos a empezar es que hay gente que va a sustituir los dos de contraste, los dos
transversales T1 con gadolinio clásicos, los vamos a cambiar por un transversal 3D T1, ¿vale? Y haremos reconstrucciones. También lo que vamos a hacer es podemos añadir lo que es una perfusión T2. Mirad, como podéis ver aquí, aquí lo que haríamos sería incluir una secuencia de perfusión T2. Dependiendo de la casa comercial, se llama de una forma u otra. Bueno, no os tenéis que complicar la vida por eso. Lo importante, lo que tenéis que saber es qué es una perfusión T2. Mirad, la perfusión T2 es la forma que tiene el radiólogo de saber si ese tumor es malo, es bueno, está muerto porque ha sido tratado con radioterapia o con cualquier otro fármaco o cualquier cosa. Entonces, ¿cómo lo vas a ver? Bueno, pues vamos a utilizar la secuencia perfusión. Como sabéis, la secuencia perfusión es una secuencia muy rápida. Se lanza la secuencia y a los 5 segundos metemos el contraste. El contraste es importantísimo que vaya entre 4,5 y 5 el flujo. Y me diréis, ya Nacho, pero es que no siempre podemos porque la vena es muy mala y la enfermera me dice que es que no puedo ponerle. Vale, pues evitaros hacer la secuencia. ¿Por qué? Porque es importantísimo esta gráfica. ¿Veis este pico? Este pico tiene que ser una bestiada de pico. Si metemos un flujo de 2,5, esto no es un pico. Esto hace así, una especie aquí así de una cosa rara. Y entonces no es válido, no es válido, ¿vale? Tiene que ser brusco. Entonces, bueno, ¿qué es lo que va a hacer? Mirad, lo que va a hacer el radiólogo es buscar unos mapas de colores. Estos son mapas de colores que son el CBF es el flujo. El CBV, que este es el dato importantísimo que les vale a ellos, estos dos sobre todo, el CBV es el volumen, ¿vale? Y vamos a medir como es una secuencia, fijaros, T2, diréis, ya, pero es que el contraste no se ve en el T2. Tenéis toda la razón, no se ve en el T2. Pero ¿qué vemos? Vemos la caída de la señal T2, porque viene mucha señal T1. Entonces, fijaros, yo tengo mucha señal T2, de repente llega el contraste, me quedo sin señal y vuelvo a cuando se va el bolo de contraste, vuelvo a recuperar la señal T2. Bien, esta gráfica da una serie de valores, ¿vale? Que no somos médicos y no tenemos por qué entender qué es lo que significa. Pero bueno, más o menos para que lo sepáis, dependiendo de los valores, el tumor es malo o es bueno. ¿Qué va a hacer el médico? Pues mira, el médico tiene varias formas de hacer ROIs, distintos tipos de ROIs, pero siempre lo que va a hacer es poner un ROI en el lado patológico y otro ROI en el lado sano. Y con esto puede tener una comparativa de cómo son las curvas de flujo y de volumen en un tejido sano y cómo se está comportando en el tumor, ¿vale? Entonces, como podéis ver, la secuencia, cuando la lanzáis, es una secuencia feísima, con poca resolución. La verdad es que parece que no sirve de nada, pero lo importante es esta gráfica que tenemos aquí. Esto es lo realmente importante. Bien, vamos a estudiar ahora la permeabilidad. Bien, sería el mismo protocolo de antes, pero cambiaríamos lo que es la perfusión, lo vamos a cambiar por permeabilidad. Bien, y la permeabilidad es justo lo contrario. Lo que vamos a ver es las curvas de perfusión, pero T1 es la rotura de la barrera hematoencefálica, ¿vale? Mirad. Y bueno, aquí lo que vamos a ver es el K-trans. El valor que más les interesa es el K-trans. ¿Vale? Estos son distintas constantes de permeabilidad, pero bueno, lo más importante es el K-trans. Mirad, fijaros, y aquí la curva es justo al revés, fijaros, yo no tengo contraste y de repente llega el contraste y llega. ¿Vale? Fijaros que aquí tenemos varios ROIs, uno en tejido sano, otro en una parte del tumor y otro en otra parte del tumor. ¿Vale? Bueno, pues aquí podemos valorar con estas curvas, se puede valorar que hay una zona que apenas capta contraste y seguramente será porque, bueno, pues ahí no, el tejido será un tejido muerto, cicatricial o lo que sea. Pero bueno, permeabilidad, estudio T1. Perfusión T2, estudio con T2.
Bien, continuamos. Vamos a continuar con la espectro. La espectro es también muy utilizada. Y entonces, tenemos dos tipos de espectro, por eso los pongo aquí. Hay muchos sitios donde solamente hacen una, pero hay sitios donde hacen las dos. Están las single voxel y las multi voxel. Ya haré un vídeo específico de la espectro, porque la espectro tiene mucho material. Pero bueno, vamos a dar unas nociones claves. Y las nociones claves son las siguientes. Vamos a lo que es la espectro. Esta es una espectro single voxel, solamente hay un voxel. Y lo que vamos a ver es, no vamos a tener una imagen como tal. El radiólogo lo que va a tener es una gráfica, ¿vale? Esta gráfica de aquí. El radiólogo en la estación de trabajo lo que va a hacer es conseguir esta gráfica, va a ver qué metabolitos hay dentro de nuestro single voxel y en base a qué metabolitos se ven más y cuáles se ven menos, puede determinar si el tumor es malo o no es malo. Bueno, voy a explicar lo que es el multivoxel. Como podemos ver aquí, es un single voxel. Bien, el multivoxel es un single voxel enorme que coge todo el cerebro, ¿vale? Y está lleno de voxeles chiquititos, de single voxelcitos. Me lo acabo de inventar, pero queda chulo. Bien, entonces, son muchos voxeles todos. Son muchos single voxeles todos unidos, por eso se llama multivoxel. Bien, ¿aquí qué va a haber? Pues va a haber lo mismo, van a ver exactamente lo mismo, una gráfica con metabolitos y luego sí que es verdad que ellos, que antes no lo he comentado, pero bueno, ellos hacen unos ratios. Bueno, lo que voy a decir es una burrada seguramente, pero bueno, que lo sepáis. Mirad, ¿veis por aquí? Aquí, por ejemplo, estamos viendo el lactato y aquí vemos los lípidos, ¿vale? Los médicos lo que hacen también para el diagnóstico, que antes no lo he comentado, es que hacen un ratio. Entonces hacen un ratio entre un metabolito y otro metabolito y dependiendo del valor, pues saben si el tumor es un tipo de tumor o es otro, le ponen más o menos nombre y apellido, ¿vale? Y bueno, la tracto. La tracto realmente es una difusión. Acordaros, si no sabéis lo que es la difusión, por favor, ver el vídeo de la difusión que os dejé al principio del vídeo, porque ahí también explico lo que es la tracto. Bien, es una difusión. La difusión, como bien sabéis, solamente se utiliza 3 ejes del espacio. Miren, las DTIs, que son las difusiones con tracto, la tractografía, bien, tienen 8 direcciones, o 16, o 32. ¿Qué ocurre? Que cuantos más direcciones tengan, más tiempo, pero mejor calidad de imagen. Bien, ¿para qué sirven las DTIs? Bien, pues sirven para ver los nervios. ¿Por qué? Porque los nervios están dentro de la mielina y eso hace que restrinjan en una determinada dirección. Basándonos en ese principio, conseguimos la imagen. Por eso os digo que está importante que veáis el vídeo de la difusión. Vale. Bueno, y lo que conseguimos es esto. ¿Vale? Esto aquí lo vemos absolutamente todo. Los médicos lo que intentan es pues coger un tracto. Imaginaros que un tumor está presionando parte del cerebro y quieren saber si lo operan, si se van a cargar pues el habla, la visión, el oído, lo que sea. ¿Vale? Entonces es muy importante, es muy interesante, sobre todo en estudios de tumores, hacer tracto. Y bueno, también podemos hacer funcional. Esto, como bien sabéis, esto es para saber, esta secuencia se basa en el oxígeno que consume el cerebro. Os explico. Por ejemplo, si yo hago una secuencia en la que estoy moviendo un dedo, ¿vale? La zona del cerebro que se usa para lo que llamamos motor, para el movimiento, se va a activar porque va a tener un consumo de oxígeno superior, ¿vale? Este es el ejemplo, ¿veis? Yo tengo aquí una zona que se activa. ¿Por qué? Porque está moviendo el dedo. Entonces las secuencias son
activación, reposo, activación, reposo, activación, reposo. ¿Para qué? Para conseguir que veamos el consumo de oxígeno. Se puede hacer de motor, se puede hacer de lenguaje, de visión, de lectura, de múltiples cosas. De visión y de lectura es lo más complicado porque necesitamos algún tipo de monitor o gafas, que las hay, para que vean cosas, ¿vale? Y bueno, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues lo que vamos a hacer es que, como podéis ver, se va a ver las zonas que se activan. Entonces, dependiendo de las zonas con las que se active, pues podemos ver si esa región del cerebro funciona o no funciona, ¿vale? Luego, es muy importante que esto, cuando os den las aplicaciones, que os enseñen a ver lo que es un check quality, un control de calidad del estudio. ¿Por qué? Porque si el paciente se mueve, veis que aquí se ha movido, ¿vale? Pero no se puede mover más de 1,5 milímetros. ¿Veis? En este caso se han movido en los distintos ejes, tanto en rotación como transversal, es decir, en rotación y transversal sería a través del plano, se ha movido y entonces, como podéis ver, bueno, pues no ha pasado en ningún momento de más menos 1,5, con lo cual este estudio sería válido. Y ahora os hago una pregunta. ¿Se pueden fusionar varios tipos de estudio en una sola imagen? Por ejemplo, un atracto con un funcional, con un, yo qué sé, con lo que sea. ¿Se pueden fusionar? Os lo digo al final del vídeo. Bien, otro protocolo de neuro que también es importante son los vasculares. Aquí os dejo un vídeo donde tratamos de los vasculares en profundidad, ¿vale? Ahora no lo voy a tratar porque si no el vídeo se me va a hacer aquí 2 horas de vídeo, ¿vale? Entonces, bueno, verlo aquí si queréis saber más. Bueno, ¿qué utilizamos sobre todo para neuro? Pues utilizamos el Phase Contrast y utilizamos el TOF, ¿vale? Utilizamos estos y, por supuesto, la susceptibilidad en máquinas nuevas. Para hacer un protocolo de vascular de neuro, haríamos un protocolo de cráneo y luego añadiríamos algún tipo de secuencia, o un TOF, o un Phase Contrast, o el SUI, que es la susceptibilidad. Creo que en Siemens utilizan, para hacer el venoso, utilizan también un TOF. Bueno, se puede utilizar también, ¿vale? Yo lo he usado también en Philips, un TOF para hacer el venoso, pero bueno, la verdad es que penaliza con mucho tiempo y bueno, el Phase Contrast pues sale muy bien y es más baratito. Bueno, la forma de planificarlo es exactamente igual que un cráneo rutina, pero nos vamos a centrar en la anatomía. Os cuento por qué. Mirad, todos los vasculares tienen un bloque, un stack relativamente pequeño, no abarcan todo el cráneo. ¿Por qué? Porque se supone que lo tenemos que colocar en la anatomía. Entonces, si por ejemplo yo estoy viendo aquí que está aquí está el polígono de Willis. Entonces, si yo pongo mi bloque por aquí y por aquí, ¿entendéis? Veo perfectamente el polígono de Willis. Si yo quiero abarcar todo el cráneo, eso supone que tengo que ampliar cortes, ampliar chunk o segmentos, y eso lo único que hace es multiplicar el tiempo. Entonces, y es muy difícil porque todo lo que pongáis de más no significa que lo podáis reducir en calidad de imagen. ¿Por qué? Porque a lo mejor vasos pequeños no los vemos y con lo cual os cargáis todo el diagnóstico de la secuencia. Entonces, vamos a intentar centrarlos en la anatomía. El Willis, el centro del stack, justo donde tenemos la línea azul. Ahí es donde se centra el centro del stack. Si son senos venosos, ahí es más fácil todavía, porque los senos venosos se hacen como si fuera un sagital y se coge toda la anatomía. ¿Por qué? Porque es un 3D, con lo cual ese es fácil. Y el SUI es una cajita y lo tenéis que poner sobre donde está la malformación arteriovenosa. Me explico. Si yo tengo la malformación aquí, pues cogeré esa zona. No tengo que coger todo el cráneo,
¿vale? Bueno, esto es una puntualización que en muchos sitios me preguntan, ¿es que nos dura mucho el Willis? ¿Es que nos dura mucho el SWI? Claro, hacen una cobertura de todo el cráneo, claro, es que se va 7 minutos, pero rápidamente esa secuencia. Entonces, bueno, con cuidadito, ¿vale? Y bueno, voy a contestar si se pueden fusionar distintos tipos de estudios, de imágenes, para un diagnóstico mejor. Pues la respuesta es sí. Mirad, en este caso hemos puesto un tracto, ¿veis? Eso, tenemos una tractografía, tenemos una segmentación del tumor y tenemos un vascular. O, por ejemplo, en este caso tenemos una segmentación de un tumor y tenemos una tractografía. Incluso hay sitios donde también, por ejemplo, si un tumor está presionando, lo van a intervenir quirúrgicamente y resulta que necesitáis que necesitan saber si cuando quiten ese tumor se van a llevar a alguna zona nerviosa y con lo cual pueden afectar al habla, al motor, al lenguaje, pues es muy importante, ¿vale? Incluso hacen una función, se puede fusionar aquí una función. Y bueno, si habéis llegado hasta aquí, os quiero dar las gracias porque solamente el 20% de mi audiencia llega hasta el final del vídeo. Bueno, entonces daros las gracias, como siempre, suscribiros si os ha gustado, activar la campanita para estar informados de todo lo que ocurre en el canal y bueno, nos vemos en el próximo vídeo, cuidaros mucho.